Resulta, no sé si contradictorio, que se habla de la cocina mediterránea por aquí, por allá y demás, pero después, curiosamente, la cocina mediterránea o la alta cocina mediterránea parece que ha quedado constreñida solamente al restaurante de Quique da Costa, y que la cocina alicantina o la castellonense o la murciana es como si no existiese. Yo tengo esa impresión. Empiezas a mirar por información a ver qué restaurantes hay importantes en Castellón o en Alicante. Bueno, pues parece que es una especie de restaurantes pues para turistas, de restaurantes de batalla, etcétera. ¿Tú cómo lo ves? Mira, lo primero, el restaurante Quique da Costa está en Alicante, sí. Pero realmente si te pones a estudiar Castellón, Valencia y Alicante siempre ha tenido muchísimos más restaurantes con estrella Michelin, muchísimos más restaurantes gastronómicos. ¿El por qué? No sé si porque hace muchísimos años había más turismo, y donde hay más turismo, el nivel de economía sube un poquito, ¿no? Ya no sé, conocerías hace años el restaurante de Girasol, que tenía 2 estrellas en Alicante, no me acuerdo en qué pueblo. Restaurantes gastronómicos, cocina mediterránea. Cocina mediterránea es una paella, es una cocina mediterránea. Una primera ensalada, algo de legumbres o que quieras un empedad, por ejemplo, que sea catalán, y una buena paella, eso ya es cocina valenciana. Lo de Quique hace cocina valenciana, pero ahora mismo hace cocina de muchas técnicas, muy técnica, y mezclando muchas cosas. Cocina mediterránea, por ejemplo, no es que no solo restaurante, cocina mediterránea yo más la puedo definir la cocina que se hace en casa. Esas legumbres, esos arroces, mucha fruta, mucha verdura, eso para mí es la cocina mediterránea, no que en un restaurante hagan cocina mediterránea. ¿Te puedes permitir el error? Por supuesto. Porque antes no te lo podías permitir, cuando estabas en el Bulli o en Mugarich, cuando has estado en esos sitios, tú ya lo has reconocido, que incluso llegaste a llorar porque la presión era tan bestia que ahora en este proyecto en el que estás metido del Andramari, eso, ¿te puedes permitir el lujo de fallar en un plato? Hombre, no me puedo permitir el lujo, por supuesto, porque no se debe, ¿no? Necesitamente estés trabajando como cocinero, que he dicho que soy antes, siempre tengo que dar el 100% mío, de mi equipo, el de Ángel, el de Laura, el del equipo que tenemos en sala, y la que es diferente, por supuesto, ¿no? Si tienes aquí un error, no es lo mismo poner un pincho de croqueta queriéndose congelado y lo cobres a 1,5 €, 2 €, que un fallo en un menú de 200 €. Ahí es donde viene la presión, ¿no? Depende del nivel de que estamos hablando. Hablando de la presión, el hecho de haber elegido hacer una cocina como la tuya, tan moderna, tan contemporánea, de la cual después hablaremos un momento, ¿te presiona más, hace que estés, digamos, más en tensión que, digamos, un cocinero tradicional, que al fin y al cabo, pues, bueno, tiene que mejorar la receta de las lentejas y tal, pero tú, en cambio, tienes que estar a la última, estar continuamente estudiando, preocupándote por las nuevas técnicas, etc. ¿Te crea un estado de ansiedad esto que de alguna manera, bueno, está ahí permanentemente, ¿no? Esta cosa de que por un lado igual te da vida, pero por otro lado pues igual te da... Hombre, eso al fin y al cabo, como digo, soy cocinero, a mí lo que más me gusta es eso, ¿no? Tener que buscar, conocer, viajar, aprender, y es que sin más lejos que estoy en el Basque Culinary, que es donde más trabajamos estas técnicas, donde España es fuerte en este tipo de cocina. Fíjate, yo es que no paro de aprender, Pues cuando vienen todos los cocineros, 2 estrellas, 3 estrellas de la universidad, estoy con ellos, veo sus ponencias, aprendo, observo, después lo aplico tanto para mis clases como aquí en el Andramari. Y hablando de la presión, pues bueno, es diferente tener ya 32 años, que ya tienes una experiencia, ya eres un poco más tranquilo, sabes cuándo lo has hecho bien o cuándo lo has hecho mal, que a los 23, 24 años que te presionan muchísimo más. Es la madurez, al fin y al cabo, el punto de la presión también. Como cocinero, hay una cosa que los cocineros, yo lo hablaba hace poco con uno de ellos, es los cocineros cómo están, delante o detrás del fuego. Depende de qué cocinero, depende en qué momento y depende en qué situación. Depende de muchísimas cosas, la verdad. Yo aquí ahora mismo pues estoy más delante que detrás. Detrás tenemos, tanto Ángel como yo, hemos preparado un equipo muy bueno en sala y en cocina. Y bueno, pues ellos son los que están detrás, ¿no? Y lo que estamos delante somos nosotros, no más que nada, porque bueno, al fin y al cabo hay que hacer equipo, pero tanto como yo, Luis Arrufat, como Ángel Palacios, cuando venga después y que diga lo mismo, lo importante es hacer un muy buen equipo, porque si yo estoy aquí delante de la cámara hablando, pero después me voy y en la cocina no sé lo que pasa, pues está muy mal hecho. Al fin y al cabo tiene que ser todo una armonía en la cocina.
vamos a hablar un poco del Andramari, que es donde estamos. ¿Vale? Y es una apuesta un poco arriesgada, ¿no? El Andramari, porque vosotros presentáis una cocina muy moderna, muy limpia, muy actual, muy técnica también, por otro lado, muy mediterránea, que es lo que estábamos hablando antes. Y yo no sé qué tal está encajando esto en una ciudad como San Sebastián, que es muy famosa, se come muy bien, hay muchas estrellas Michelin, etcétera, pero que yo creo que en su paladar, en su conjunto, es una ciudad muy conservadora, muy cantábrica, muy atlántica, antes que, por ejemplo, pues, de la lucidez que pueda tener pues, el Mediterráneo, que ahora estamos en verano, ya hay mucho sol, pero que al final hay esta diferencia, ¿no? ¿Tú cómo estás viendo que está encajando este proyecto? Está siendo un poquito complicado, pero sinceramente eso que comentas que hacemos cocina un poco de vanguardia, si estudiamos bien la carta, hacemos totalmente platos tradicionales de la geografía española. Empezando por un salmón andaluz, continuando con unas bravas, con unas patatas bravas, continuando con unas croquetas de jamón, continuando con una ensaladilla rusa, ¿qué más? Es que casi todo lo hacemos cocina regional, cocina de aquí. Lo único que sí que hacemos un poquito mejor, como bien has dicho, un poco más técnica, ¿no? Rozando el límite de querer hacerlo perfecto. Y el punto muy bueno que tenemos también es los ganchos de cocina que ponemos. Servimos las cosas en cosas muy curiosas que a la gente le guste, ¿no? Sea atractivo a la vista. Pero después en la boca, si me estoy comiendo un salmorejo cordobés, me estoy comiendo un salmorejo cordobés. Si me estoy comiendo unas cocochas en salsa verde, que también las hacemos, me estoy comiendo unas cocochas en salsa verde. Si hacemos unos espárragos en tempura con una salsa romescu, hacemos espárragos con romescu. Y es todo cocina muy arraigada a la geografía española, tanto mediterránea como atlántica. Hacemos unos boquerones, aquí se llaman anchoas, unas anchoas fritas con una espuma de azafrán. Significa técnica, intentamos bordarlo para que sea perfecto. Producto de la zona, producto sencillo, con mucho sabor. Eso es como definiría yo un poquito lo que estamos haciendo. Has comentado al principio que está costando mucho. ¿A qué crees que puede ser debido? Creo que está costando mucho, pero como bien has comentado, hombre, hemos empezado hace muy poco. Hemos empezado el 5 de diciembre y hemos llevado 6 meses. Andramari ya se conocía, tuvo una época muy bonita, después estuvo así un poquito a poquito, por eso David nos llama a nosotros y nos contrató, más o menos como sociedad, o como quieras llamar. Y bueno, pero esta etapa es una etapa que no estamos gateando aún, estamos empezando a una etapa yo creo que muy bonita y la gente que viene, no es que se llenen todos los días, también trabajo muy bien, pero la gente que viene, lo importante, sale muy contenta, muy contenta, como en los comentarios, como nos gusta mucho lo que hacéis, es algo diferente, os habéis salido un poquito de lo que hacéis en Donosti, de lo que se hace en Donosti. Realmente es que lo único que hacemos son cosas totalmente normales, tradicionales y bien hechas, sin más. Bueno, tampoco quiero decir que San Sebastián, por lo que te decía hace un momento, parece que quemamos muy bien, pero muchas veces parece que nos hemos quedado en el chuletón, en la tortilla de bacalao, en el queso con membrillo casi y tal, y quedar, aunque tengamos Arzak o Arguiñano aquí al lado, bueno, Subijana o lo que sea, o el Mirador Biblia, pues parece como que a la gente le cuesta entrar en una propuesta gastronómica tan bonita, tan interesante, aquí en San Sebastián, que la gente parece como que no le gusta lo extranjero, ¿no? Puede ser, tampoco vamos a dramatizar tanto, ¿no? Realmente tenemos un punto de razón que sí, pero hay otra gente que está abierta. Hombre, vamos a reconocer que San Sebastián es una ciudad de 200.000 habitantes. Cualquier restaurante o Andramari en cualquier ciudad de España de 100.000 habitantes pasaría lo mismo que aquí, no, peor aún. Lo que pasa es que sí, el nombre de San Sebastián es como muy gastronómica, pero gastronómica por los restaurantes que tiene, es tristemente, y dando uno o dos casi todos viven de la gente de fuera, no de la gente de aquí, ¿no? Del turista y extranjero, no es turista ni nacional. Entonces, bueno, estamos ahí. La verdad es que yo creo que vamos poco a poco bien y haciendo las cosas bien. La gente que viene, lo importante es eso, la satisfacción de decir que está todo muy bien y que si seguimos por este camino llegaremos a algún lado.